¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos en este espacio de podcast de SIGO, hoy acompañada del doctor Paul Sarabia, anestesiólogo del equipo SIGO. Muy buenas tardes, doctor, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Presto para las preguntas y respuestas que tengamos para los pacientes. La pregunta que nos hacemos quienes hemos sido parte de una intervención quirúrgica o quienes están por realizarse la cirugía bariátrica es, ¿hacerte una cirugía bariátrica duele? ¿Cuánto tiempo duele? La pregunta siempre de los pacientes, ¿no? ¿Qué tiempo dura la cirugía? La cirugía dura entre aproximadamente una hora y media. Y el miedo que tienen todos los pacientes, ¿duele la cirugía? Entonces, nosotros qué hacemos en la parte fundamental del anestesiólogo es el manejo del dolor. Nosotros hacemos la preparación previa a la cirugía, durante la cirugía y antes de despertarlo de la anestesia al paciente. Es decir, colocamos varios analgésicos para que el dolor sea lo más soportable, lo más tolerable posible por el paciente. ¿Cuánto tiempo dura la anestesia que se le coloca al paciente para la cirugía? Bueno, la evolución de la anestesia ha ido en los últimos tiempos ascendiendo. Antes se utilizaban gases, hoy actualmente toda la anestesia es endovenosa. ¿Qué nos permite esto? Nos permite menos repercusiones nauseosas en el paciente, menos malestar en el postquirúrgico inmediato. Es decir, es muy determinativo el tiempo en el que vamos a estar. Se quita el medicamento, 10, 15 minutos el paciente está casi completamente despierto. ¿Hay algún riesgo en el tipo de anestesia que se utiliza para los pacientes? Sí, eso tenemos que verlo en la visita preanestésica. ¿Cómo lo vemos? Posiblemente el paciente es alérgico, posiblemente el paciente tiene alguna reacción, algún alimento, algún medicamento. Entonces nosotros tenemos que prever todo esto para minimizar los riesgos con la anestesia para el paciente. ¿Hay nuevos desarrollos o tecnologías en lo que se refiere a la anestesia que están impactando positivamente en la cirugía bariátrica? Sí, efectivamente, antes manejar un paciente grande con bastante peso era un reto, era muy difícil. Actualmente sí lo sigue siendo, pero tenemos muchos mecanismos. La tecnología nos ha ayudado. Entonces, desde la intubación tenemos videolaringo, tenemos máquinas de anestesia que soportan el peso. Entonces, ha ido la evolución de la anestesia a fin de darle mejor desempeño a todo lo que es la parte quirúrgica y los buenos resultados en el postquirúrgico. Doctor, ¿cómo colabora o qué parte del equipo multidisciplinario de una cirugía bariátrica es el anestesiólogo? ¿Tiene relación con las otras especialidades? ¿Cómo coordina su trabajo? La verdad, el anestesiólogo en un equipo quirúrgico es como las patas de un trípode. Si faltara el anestesiólogo no podría tener estabilidad un equipo quirúrgico. Todos somos muy importantes. Entonces es por eso que nosotros hacemos la visita preanestésica, lo vemos al paciente tranquilo, no horas antes de su cirugía, lo valoramos 5 días, 4 días antes de su cirugía para que el paciente esté tranquilo, esté premedicado y con toda la confianza para realizarse su acto quirúrgico. Cuando un paciente ha sido preparado con todas las evaluaciones prequirúrgicas, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que debe tomar en cuenta 24 horas antes de ingresar a la cirugía? Bueno, la verdad, todo el equipo trabaja en eso, tanto el anestesiólogo como los cirujanos, como la nutricionista. La nutricionista ya nos lo va preparando el paciente 5 días antes con dietas líquidas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el paciente? Respetar todas las indicaciones de todo el equipo quirúrgico, tanto del anestesiólogo, de los cirujanos y su nutricionista. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes, doctor, que le realizan los pacientes? Porque una de las últimas entrevistas médicas que se tienen para entrar a la cirugía es pasar por el consultorio del anestesiólogo. ¿Qué es lo que más le han preguntado sus pacientes? Lo que más pregunta el paciente, lo que más le tiene miedo es la anestesia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los anestesiólogos? Dar esa confianza a nuestro paciente para que él esté tranquilo, confiado, y eso se verá en el resultado al final de la cirugía.
si nosotros hacemos un buen manejo al paciente, le explicamos al paciente qué es lo que va a pasar en la cirugía, el paciente estará preparado, va a saber qué hacer, entonces va a colaborar junto con el tratamiento analgésico en el postquirúrgico. Muchísimas gracias, doctor. Entonces ya lo saben, importantísimo tomar en cuenta todos estos puntos y sobre todo la tranquilidad que tenemos que tener que con todos los avances tecnológicos, Así es. la anestesia y este manejo del dolor, podemos decir, está completamente manejado. Sí, la verdad que el paciente, ¿cuánto tiempo me va a doler? Dice el paciente, ¿no? Ujú. El dolor de la cirugía el dolor en realidad es tolerable, lo hacemos tolerable con los analgésicos, duele como cualquier procedimiento quirúrgico, pero lo hacemos tolerable. ¿Cuánto tiempo es lo que va a molestar? Las 3, 4 horas que está en recuperación, después el paciente pasa tranquilo a su sala privada, más tranquilo, más cómodo, entonces de ahí para el otro día es mucho más leve. Muchísimas gracias, doctor. Ya lo saben, estuvimos conversando con el doctor Paul Sarabia, anestesiólogo del equipo SIGO, tratando el tema el dolor y los desafíos de la cirugía bariátrica. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad.